Así es, Cibandonoso como todos los miércoles. Martinelli Audiencia, a continuación. Y lo dicho porque, como han visto, hoy se realizó la misa para que se dé esa liberación del expresidente Ricardo Martinelli el próximo miércoles. Como todos estos programas, me acompañan Jessica Canto y Roniel Ortiz. Empiezo contigo, Jessica. La audiencia. Novedades. Bueno, buenas noches y también agradecerle a todas esas personas que están yendo a la audiencia a acompañar a Ricardo Martinelli. Vienen de Veraguas, vienen de Colón. De verdad muy agradecidos porque sé que ven el programa y están pendientes de esa salida de Ricardo Martinelli. Bueno, para poner al día a todos con lo que ha ocurrido, yo traje una fotografía de lo que era el testigo protegido en un inicio. El testigo protegido es el 8430-145. Espérate, no te quites los guantes, Ronnie. Ajá, Ronnie, ponte los guantes. Bueno, el testigo llega al acto de audiencia totalmente disfrazado. ¿Pusieron en la fotografía? No, ahí está, ¿eh? Así. Bueno, así. Bueno. No, eso es él, pero andaba vestido así. Estaba vestido así, casi igual. Tenía guantes negros. Una capucha. Una capucha, botas de hule, y él decía una voz que salía desde esa sombra que ustedes están viendo, es literalmente así. Decía que él temía por su vida. Que él temía por su vida y que él iba a hablar cosas que iban a estremecer. Lo único que, es decir, el único que creía que no sabíamos quién era él mismo. Él mismo no sabía. Digo, todo el mundo en Panamá sabe quién es. Lo habíamos dicho ya. Lo habíamos dicho aquí. Además que como él, en el quema Gustavo Pérez, no tiene ningún tipo de protección. No, de hecho, cuando inicia la investigación, que eso lo va a explicar Ronnie, cuando se inicia la investigación hubieron momentos donde él no tenía ninguna protección y que él comienza, este relato que él comienza explicando que él lo había hecho en tercera persona. O sea, en realidad el testigo protegido aparentemente era otra persona que decía que conocía a la persona que sabía todo lo que se daba. Él primero dijo que era otra persona. Era otra persona. Y luego habló de él y que él decía que era por miedo. Cosa que de verdad es extraña, no creemos. Él en repetidas ocasiones se ha contradecido a pesar de que la Fiscalía está siendo muy audaz en llevarlo a respuestas que quieren de todas maneras. Y ustedes dos son abogados y hay algo que no entiendo. Es decir, yo soy un hombre lego en derecho, pero si la figura del testigo protegido es algo que aparece en el año 2017, ¿cómo él es testigo protegido desde 2014? Bueno, es que ahí está la situación, Fernando. Mira, cuando yo entré a este proceso, que entré como un consultor de Gustavo Pérez para analizar el expediente, yo enseguida me di cuenta de qué es lo que estaba pasando. Yo entré en el 2014, en el mes de diciembre más o menos, que Alejandro y yo estábamos buscando este caso en particular. Una vez entré al proceso, me puse a estudiarlo porque pedí las copias. Y mira que le dije a mis compañeros, yo creo que ustedes lean este expediente que yo tengo aquí. Se lo presté a Jessica y a los demás. Este expediente, el 89-688 del 2016, se presentó el 26 de agosto del 2015 a las 1:55 de la tarde en la Procuraduría General de la Nación. Yo aquí denuncié con poder que me entregó Gustavo Pérez a Marcelino Aguilar, a Xiomara Rodríguez, James Corro y Ricardo Muñoz por los delitos de abuso de autoridad e infracción de deberes de funcionario público, porque fui haciendo un análisis, Fernando, y aquí esto es como si fuera una Biblia. Esto es como si futuro. Como si fuese el futuro. Me decían mis compañeras Jessica y Shirley hoy, Ronnie, pero es que tú viste el futuro, es que no es que yo entendí el expediente de un principio. Por eso es que me han dado tanto palo durante estos 4 años, y era porque desde aquí, Fernando, yo fui cosiendo todo y fui develando todo, porque para mí, que yo fui director de denuncia 7 años en el Ministerio Público, a mí nadie me echaba cuento cómo se hace una denuncia, cómo inicia. Pero digo, es que este expediente es como si fuera un manual de psiquiatría. Gente que habla con terceras personas que resultan ser ellos mismos, gente que viaja en el tiempo, correos que aparecen en el 2015. Pues, ¿Recuerdas que había atrasados en el 2014? Hay un detalle. Como la casa de los monsters, es decir, la casa de los locos Adam. Sí. Aquí la gente, pues cualquier cosa puede salir de ese expediente. Mira, han tratado de explicar tanto el correo de Siria Miranda, que yo lo expliqué aquí y hice un cronograma del tiempo
Él denuncia, supuestamente él volca la información en el año 2014 y el correo de Siria Miranda tiene fecha del 2015. Quiero que esto lo conozcan para que sepan. Y él contestó que él desconocía por qué aparecía la fecha del 2015. Y él también dijo que todos esos correos él le hacía copy-paste. ¿Quién indica la veracidad y la mismidad de esto? Porque había, por ejemplo, y decía Alfredo Vallarino esta mañana, que archivos que decían Juan Carlos Varela, adentro no había nada. Había otra cosa. Es que ya Rivera Calle había dicho en su exposición de tres semanas técnicamente, que demoró su interrogatorio y contrainterrogatorio, él había dicho que cuando él estaba haciendo el volcado le decían que tenía que sustraer toda la información que tenía que ver con Juan Carlos Varela, y eso se demostró el día de ayer. Mira, el condecorado fue el que le decía. El condecorado era el que se metía a obstruir su trabajo y demás. Cuando yo denuncié a esta gente, Fernando, aquí está establecido todo. ¿Por qué? Porque yo, como un experto en esta materia, decía, ¿por qué razón el licenciado Marcelino Aguilar, ya no quiero ni decirle como le digo, porque ya estoy como agotado, está diciendo, porque cada día me doy cuenta que era más bruto de lo que yo pensaba. Entonces, él agarra y le toma una declaración a un tipo que lo juramenta. Mira el daño que le hizo Marcelino al señor 8430-145. Él le dice, no se preocupe, porque él lo explicó. Yo le dije al fiscal, yo declaro, primero dijo cómo fue. Él se fue a Chiriquí, trasladado. Un buen día llegó, cuando cambió el gobierno, llegan en un carro a buscarlo allá a Boquete, no sé en qué parte estaba, y cuando el tren de Boquete a Panamá lo llevan en un carro de lujo, lo llevan al Consejo de Seguridad. En ese lugar fue, ¿cómo se llama?, abordado por el comisionado Jacinto Gómez, en ese momento subdirector del Consejo de Seguridad. Hoy subdirector de la policía. Y Jacinto lo empieza a presionar porque ya nosotros teníamos documentos de que Jacinto hizo una investigación. Él le tomó declaración a todos los que trabajaban en inteligencia, que dicho sea de paso, desmantelaron el departamento ese de inteligencia, y todo el que no declaró lo que él quería, lo mandó para cuidar garitas, lo mandó para Boca del Toro, para diferentes lugares. Pero ¿qué resulta ser? Él le pregunta a 8430-145, pero mira, a mí me dijeron que aquí funcionaba algo así, y dice, no, él negó todo. Pero bueno, lo dejaron sentado buen rato, así como hicieron con otras personas, con Iris González y otras personas que le tomaron declaración, y después de buen rato dice, vamos a dar una vuelta al edificio 150. Imagínate tú, un lugar que si supuestamente se había cometido un delito, debería estar custodiado, sellado con cinta, esperando que llegaran los expertos de medicina legal, la fiscalía, el que fuese, o autorizado por un juez de garantía para llevar a cabo cualquier revisión. Bueno, dice el señor 8430-145 que llegó un montón de carros a toda velocidad, y cuando se baja Juan Carlos Varela, que esto no era casual, Fernando. Ya yo lo venía denunciando hace muchos años, y una pregunta que yo le dije a Alfredo Vallarino, quiero que le hagan esta pregunta a Júbilo Grael. ¿Usted vio a Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad? Júbilo Grael tuvo la desfachatez de decir que él no lo había visto. Pero cuando sacamos una declaración que le tomó Lisset Chevalier a él en la pérdida de la máquina, y le dice, ¿cuándo vio por última vez a Ronnie Rodríguez y a William Pitti? ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Sí, bueno, la última vez que los vi fue cuando el comisionado Rolando López asumió el puesto del Consejo de Seguridad. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a Brad? Dice, a Brad la última vez que lo vi fue cuando llegó el presidente Juan Carlos Varela. Entonces ahí se destapa. Él tuvo que decir, bueno, sí, Varela sí estuvo ahí. Él me habló conmigo y fue el que me convenció de que yo fuera a dar la declaración a la fiscalía, donde me recibió el licenciado Marcelino Aguilar. Marcelino lo recibe bien. Fernando, cuando nosotros vemos la primera declaración en página 1, dice declaración jurada del testigo 8430-145 de fecha 29 de julio. Pero lo que yo buscaba, cuando empecé a ver eso, yo buscaba para atrás. ¿Dónde está el informe que dice cómo esta persona llegó ahí, aunque no tuviesen que poner el nombre? ¿Dónde está el informe, en la resolución, donde se le asigna a la persona esa numeración en vez de nombre? Pero lo que más me llamaba la atención en ese momento era el hecho de que como la persona decía, yo vengo porque un amigo mío me contó y tiene mucho miedo. Entonces, y el amigo era tu otro yo. Sí, pero hasta en ese momento... Era como Gazú. No, como Gazú no, era como el doctor Jekyll, el señor Hyde. Es decir, Bueno, un tipo eso es lo de que noche hemos se llamaba... analizado. Nosotros queríamos saber, porque yo le decía, pero es porque el fiscal no buscó al amigo, porque realmente la persona que tenía la información era el otro y no el mensajero. Y lo que hizo el fiscal fue tomar 2 declaraciones más. Pero digo, dentro de todo eso,
ustedes han pedido una evaluación psiquiátrica de ese muchacho. No, eso no se Alguien puede. que se manda mensajes él mismo y él habla en tercera persona hablando de él. A estas El alturas- único, y Ronnie, disculpa que te interrumpa, pero hay una realidad. El único que ha confesado un delito es el testigo enumerado. Él confiesa un delito, él dice yo hice, él es el que mantiene, el que chequea los correos, el que los retiene. El único que ha cometido un delito es él. Aquí Alfredo Vallarino esta mañana dijo, es como si alguien, para que ustedes tengan más gráficamente lo que estamos hablando, es como si alguien llega con una pistola en la mano, embarrado de sangre y dice, acabo de matar a una persona, y dice, bueno, es que tú eres el testigo. Sí, es igual. Sí. El que cometa el delito se convierte en testigo. Es que cuando él, mira, Fernando, para que la audiencia nuestra entienda, cuando él llega, anunciado como el testigo protegido, él llega así como el disfraz que viste cuando empezó el programa. Sí, sí, el del Él chacal de llega la así, trompeta. se sienta, de pronto él le dice al juez que él quería quitarse todo eso, que él quería develar, que lo trataran por su nombre, pidió que no le sacaran su rostro, que no le mencionaran el nombre, hubo una confusión ahí que se dio, porque todo el mundo entendió que las reservas se habían levantado, pero nosotros no queremos Digo, entender ni los al riesgo primeros porque que salieron fueron los de la fiscalía. Sí, es decir, pero queríamos avanzar porque ya se había dado ese tema, pero el asunto es que él dice, cuando yo fui a la fiscalía, yo hablé con el fiscal Marcelino Aguilar, y yo le dije que yo iba a declarar, pero que yo no iba a declarar con mi nombre. Está bien, si tú no vas a declarar con tu nombre, que te den la protección que te están dando con el número que te están asignando. Y en efecto, fue lo que primero nos llamó la atención de que eso fue lo que se dio haber hecho. Entonces él dice, pero yo quiero decir que yo mismo soy mi amigo. Yo mismo me mandaba los correos bueno, a mí es mismo. que te estoy diciendo que eso es caso del doctor Freud. Es decir, alguien que tenía una relación personal de amistad con él mismo. Con él mismo. Y entonces él se mandaba los correos y después él decía que era que es que Ronnie le dijo, porque encima, hoy hubo una pregunta que trató el fiscal de llevarlo de todas formas a dar la respuesta que me imagino que ellos querían, y él le decía, ¿y cómo le consta que era Ricardo Martinelli? Y él contestó que él no dijo taxativamente que no le constaba, dijo, claro, porque Ronnie me dijo. O sea, él siempre dice que alguien le dice, Mira, y lo demás lo ha confesado. Pero dentro de ese alguien que le decía estaba él mismo. ¿no? Sí, también estaba él. Escucha, Fernando, un detalle muy importante. Yo hoy le dije a Carrillo, préstame nuevamente esas declaraciones que la quiero leer nuevamente. En ninguna de las 3 declaraciones que rindió, ni siquiera en el video, menciona a Ricardo Martinelli. Nunca lo mencionó. Todo se metió a Ricardo Martinelli en la embajada de Panamá en Washington. No, en la embajada de Panamá, Washington, él torió ese toro, pero dio declaraciones porque, ¿te acuerdas que yo te dije que se habían dado 4 affidavit por parte de affidavit? Es una declaración jurada en Una Estados declaración Unidos, jurada en inglés. que le pidieron a Harry Díaz porque los gringos no entendían. Los gringos decían que no había causa. El Departamento de Estado decía que ahí no había causa, entonces él tuvo que enmendar varias veces hasta que se les ocurre llevar a 84-30-145 a rendir esa declaración. Él rinde esa declaración, que es lo que le decía yo al juez. O sea, aquí no había ninguna protección de absolutamente nadie en ese momento, porque en ese expediente, porque es que aquí quieren hablar de 2 cosas. Aquí quieren hablar de la extradición de Ricardo Martinelli como que es un caso que estaba en el planeta Marte. La extradición es de este proceso, de ese proceso 138.15 denominado pinchazos. De ese caso se dio la extradición. ¿Cómo que en esa extradición el magistrado Jerónimo Mejía hace una resolución, notifica a todas las partes y dice que primero que decretan la rebeldía de Ricardo, incluso no siendo imputado, porque en la regla de rebeldía S13 será decretado rebelde el imputado. Ricardo nunca fue imputado. No. Ese es un eslabón perdido que hay aquí que nunca se dio. Eso por un lado. El expediente se hace una resolución y se cierra el 15 de octubre del año 2015. Se cierra el expediente. Eso significa que nadie podía abrir ni hacer nada en este expediente. El magistrado Harry Díaz, en su desesperación, tratando de él justificar las cosas, siempre decía, lo que pasa es que la defensa siempre venía a ver el expediente, pero estaba cerrado. Entonces, a mí me llama la atención cuando dicen esas cosas, o cuando dicen, no se necesitaba la cadena de custodia, no se necesitaba la cadena de custodia, no había cadena de custodia. Es porque realmente cuando revisamos el auto de apertura de juicio oral, se establece claramente ahí, en cada punto de cada prueba, dice, acompañada con el formato de cadena de custodia y con su debida cadena de custodia. Son 2 cosas. Y eso no estaba ahí. Cuando empezó la audiencia, lo primero que los fiscales empezaron picando fue diciendo, nosotros, la cadena de custodia para ese tiempo no se utilizaba. Cuando habían manuales, desde que se creó la PTJ,
de que se creó criminalística, que siempre te han dicho cómo tú tienes que preservar una pistola, cualquier cosa denominada evidencia o que antes eran pruebas. Entonces, esas cosas no se hicieron. Y entonces, quedamos con un expediente armado como les dio la gana, a la fuerza. Yo le decía a Ricardo Martinelli, era por esto que te querían crucificar en la corte. Claro. Todo estaba planificado para fusilarte en la corte. El mejor fallo que tú has tenido en tu vida, y que fue un fallo a media, fue el fallo de la competencia. Porque realmente lo que debió complementar ese fallo, es decir, se anula todo lo que está en este proceso. Y escuchando al juez hoy, cuando Ricardo intervino, el juez ya ha dicho en 3 o 4 ocasiones una cosa muy importante, Fernando. Y es que el juez ha explicado de que este proceso nunca fue elevado a causa compleja. Y esto tiene una explicación. Cuando un proceso tú lo llevas y está muy complicado, tú le dices al juez, mire, aquí esto me requiere más tiempo, necesito que se extiendan los términos de investigación, necesito que se extienda la medida cautelar impuesta a la persona. O sea, que para poder que Ricardo Martinelli pasara un día preso después del primer año, tenía que haber sido declarado causa compleja. Y nunca se declaró. Por ende, yo no sé qué es lo que están alegando. Sí, porque pensaban que iban a acabarlo en la corte. Exacto, todo estaba programado para fusilarlo en la corte. Porque, y bueno, no sucedió así. Hay otra cosa que vale la pena y que se mencionó y se ha mencionado mucho en estos días, y es, ¿cómo es posible que el presidente lo fuerza a hacer una declaración en contra del expresidente Martinelli inmediatamente después? Porque fue la semana siguiente, lo mandan a Washington, nombrado con $10,000, siendo un cabo. La gente se preguntaba, pero es que pasa algo importante. Mira, una de las peleas que tuvimos grandes por más de 4 años era que yo quería ver el libro de testigos protegidos. Yo por eso denuncié a toda esta gente, porque faltaban piezas en el engranaje. ¿Y por qué te lo explico? Porque yo pedí como abogado Gustavo Pérez una cosa esencial. Digo, ya que hay tantas dudas en las 3 declaraciones, aquí lo más lógico, como abogado, técnicamente con un poco conocedor en esta materia, porque no puedo decirte que soy un experto, yo lo primero que pedí fue, vamos a repreguntar al testigo. Y hice una solicitud y se la presenté a Ricardo Muñoz, el que estaba encargado de fiscal adjunto en ese momento, y él me la resuelve después de tanto presionar y dice que se accedía. Pero me pusieron varias condiciones. Una, que tenía que venir disfrazado como el chacal de la trompeta. Esa fue el primer. Y 2, que tenía que ser a través, que no podía ser de forma directa, que tenía que ser a través de un interrogatorio escrito. Yo sabía, y el licenciado Sofanor Espinosa, que en ese momento estaba colaborando conmigo, y Gustavo en su caso, me ayudó a hacer el cuestionario y presentamos como 60 preguntas. Entonces ya cuando presentamos la pregunta, bueno, pues fíjeme la fecha, porque él terminando las 60, tiene que contestar como ahora. Sí. El resto que viene saliendo de lo que manifestó. Entonces, dieron vuelta hasta que yo, de tanto presionar, el licenciado Marcelino Aguilar tuvo que certificar 2 cosas. Uno, que la diligencia no se iba a poder realizar. O sea, una prueba de defensa fundamental, que tuvo preso, que ha tenido preso a Gustavo Pérez, a Alejandro Gabruz, y ha tenido a Ricardo Martinelli 3 años preso. Esa prueba, 2 años. El fiscal certificó diciendo lo siguiente: no se puede llevar a cabo la diligencia por el primer punto, es el siguiente. Uno, porque la persona, la dirección que dio, mandamos a verificar y habían unas mujeres que dijeron que nadie lo conocía. Imagínate tú, un testigo protegido en un caso tan importante. 2, que el teléfono que dio nadie lo contestaba. Y esa es una pelea que yo estuve haciendo. Fui a la corte, a varias audiencias para poder lograr hasta que hace el día viernes, luego de un show que tuvimos ahí, porque el fiscal le había dicho al licenciado Carrillo que le iba a dar la copia del documento, que era lo que estaba en el sobre. Pero ¿cuál fue la sorpresa nuestra, Fernando? La sorpresa de la defensa fue que cuando tenemos el sobre, que supuestamente ese sobre debió haber subido con la compulsa de copia y debió haber sido entregado el 15 de octubre del 2015, cuando el magistrado Harry Díaz entregó, eso tenía que estar sellado por la fiscalía que tenía la custodia. Claro. Yo tengo un expediente, ¿quién tenía la custodia de ese libro? ¿Y qué resulta ser, Fernando? Cuando vemos el sobre, venía sellado por la Fiscalía Metropolitana, que si acaso tiene 2 o 3 años funcionando, que era ilógico que esa fiscalía pudiera haber sellado eso, porque eso se mandó entonces un año después que se mandó la acusación. Era imposible que esta cosa sucediera, que pudiesen presentar este documento. Cuando abrimos el documento, que no nos lo enseñaban, ahora que tuvimos acceso, descubrimos que adentro también está sellado. Si este testigo lo recabó la Fiscalía Auxiliar, el sello de esa página, donde está esa identidad
protegida, donde está la dirección y donde está el teléfono y donde estaba la clave del correo que se cambió, debería tener el sello de la Fiscalía Auxiliar, no de la Metropolitana. Pero yo sé lo que estos fiscales son capaces de hacer, ya lo hemos visto en estos 5 años, tú has sido víctima de esta situación, y resulta ser que cuando ya me logran dar el documento, Carrillo me dice, ya está el documento que tanto has buscado. Y ellos ya me di cuenta por qué no querían que viéramos los cuadernillos, por qué no querían que viéramos la evidencia digital, por qué nos bloquearon tantas cosas. El sobre ese, nunca lo pusieron en la mesa de defensa cuando debió haberse dado un traslado, nunca lo hicieron. No. ¿Qué resulta, Fernando? Que todas mis sospechas que escribí en este expediente, que lo voy a reabrir, este expediente en particular, lo voy a reabrir, porque esta gente tiene que darle parte a la justicia por lo que hicieron. ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué? Que jamás lo íbamos a poder tener en ningún tipo de diligencia de defensa, porque Marcelino se atrevió a mentir en esa certificación que hizo. ¿Por qué? Porque lo que él dijo que había ido a la dirección de la persona, la dirección que supuestamente él fue y encontró una señora, cuando logramos ver el documento, eso fue como un balde de agua fría que me cayó encima, me doy cuenta que es que pusieron y que David Chiriquí. ¿A quién tú puedes encontrar David Chiriquí? A las 200.000. Si la casa no tiene un número, o como decimos nosotros, yo que soy un campesino de Chiriquí, que tú dices, bueno, vivo cerca del Palo de Mamón, en la esquina de la tienda de la señora China, o lo que sea. Siempre hay un punto de referencia. Era imposible que eso sucediera. Ahora estamos esperando una certificación porque también queremos verificar el teléfono. Yo estoy convencido que el teléfono tampoco era. Tampoco existe. Porque incluso antes de las copias, antes que me dieran la copia, el fiscal quiso hacer una jugada que fue lo que a mí me molestó. Y el fiscal, no, lo que pasa es que quitar la dirección y el nombre de los papás. Digo, pero licenciado, si yo quisiera, y se lo dije delante de los 3 jueces, los 3 jueces eran testigos, si yo hubiese querido conseguir el papel de la mamá, yo lo hubiera conseguido. Con la cédula esto es fácil, hacerlo. Y yo nunca me puse en esa situación, y yo estaba buscando la justicia, que la justicia me nos suministrara un documento que demoró 4 años llegar a mi mano, y que resulta ser que Marcelino mintió en la nota. Él no fue a ningún lugar donde ninguna señora, ni llamó a ningún teléfono. ¿Y sabes por qué? Porque la última diligencia se hizo el día 6. Y al día siguiente, o 2 días después, el señor estaba viviendo en los Estados Unidos. Entonces jugaron con la defensa, jugaron con los derechos y garantías de todas estas personas que han metido cárcel por un expediente amañado, un expediente que por más que me lo quieran explicar, de que yo me mandé la carta yo mismo, yo me escribía yo mismo, y fulanito me dijo. Yo quisiera que apareciera el señor Ronnie Rodríguez o que apareciera William Pitti, alias Guillermo, y ellos dijeran si lo que él está diciendo es verdad, porque aquí se está escuchando un solo lado. Bueno, lo único que se ha estado manifestando por parte del juez es que esto, cuando se dé la valoración, el tribunal va a ver la licitud y las congruencias o incongruencias de cada prueba para determinar al final del camino si esto valió o no valió. Vamos a información comercial, porque estamos cerca del contrainterrogatorio a este testigo protegido. ¿Qué se puede decir? ¿O cuál va? Porque todos los abogados han coincidido que esto va a ser pues un espectáculo de luz y color. Por el cambio, tocamos eso. Seguimos con la presentación de este programa de Martinelli y la audiencia para aclarar mucho del ruido blanco que está saliendo de este juicio y de la tergiversación que ha habido. Vamos a ver estas portadas. Y quiero que me acompañen con Jessica y Roniel viendo estas portadas porque vamos a ver juez acusa a Fiscalía de manejo desordenado. Sí. Pues como si estuvieran en la carretera, pero en fin, ¿qué es? Ahí, bueno, dentro de la sala de audiencia en esta semana también se dio una situación de que alguien que trabaja con nosotros también, aparentemente dice el fiscal, le había tomado una fotografía a un agente, alguien que lo estaba siguiendo. Entonces, él explica, el fiscal Aurelio toma la palabra, eleva una moción y él explica que ese era su escolta y que le tomaron fotografía a su escolta. Entonces, le toman fotografía a su escolta, él se molesta, se lo dice al juez,
y el juez dice, bueno, pero es que aquí porque veo que los agentes están eternamente acá adentro y encima ahora nosotros también tenemos uno, o sea, los jueces también los estaban siguiendo. Y yo denuncié aquí hace días, hace un par de semanas atrás, que a mí también me seguían afuera. Entonces, Alfredo Vallarino toma la palabra y dice, es que ustedes piensan que ustedes son los únicos que pueden seguir, porque claro, es que la gente, o sea, uno se cansa. Nosotros estamos viviendo un hostigamiento por defender a Ricardo Martinelli, que es un hombre inocente y que injustamente lo tienen detenido. Y esa portada, Fernando, más que nada se dio porque en la Fiscalía en más de 4 o 5 ocasiones le ha faltado el respeto al presidente del tribunal, reclamándolo, reprochándole cosas que realmente están totalmente fuera de lugar, cuando el juez realmente, como por ahí salió una publicación de La Estrella de ese juez. Yo me quedé asombrado cuando lo vi. Un hombre con una paciencia y lo ponderaban la paciencia que el hombre tenía. Y él lo que ha hecho es más ser didáctico con la Fiscalía, porque la Fiscalía, como ha sido los que están interrogando, son los que más han tenido la oportunidad de tener mediación con él. Y él lo que ha hecho es, hey, si esto lo estás haciendo mal, esto no lo hagas así. O sea, el juez se ha armado de paciencia, lo ha ido orientando, pero el juez dijo que todo lo que estaba sucediendo realmente era culpa de la Fiscalía por el desorden que habían tenido en la presentación de este caso. Bueno, es que esta portada, o esta noticia del diario El Panamérica, día desastroso para los fiscales en juicio de RM, contra Dio Census, y en el diario La Prensa sale tercer revés contra Ricardo Martinelli. Bueno, porque yo le decía a Ricardo que la prensa en 5 años no ha hecho una página o una noticia a favor de él. Todas las noticias son en contra. Mira, hubimos 2 sancionados ahí. La licenciada no la perdonaron. A mí realmente lo que hice fue asumir la responsabilidad, porque realmente yo interpreté que se había levantado la reserva porque eso fue lo que entendí, habían entendido todos los medios, todo el mundo entendió, verdad, sí. Y la verdad que no valía la pena ponernos en diatriba. Y yo le dije al tribunal que yo asumía mi responsabilidad y que me hicieran la nota para pagar la multa. Tenía que esperar, creo que hasta mañana, para que me la den, para poder pagarla. Y el asunto es que una cosa es lo que está pasando en el juicio y otra cosa es lo que se está haciendo afuera. Nosotros humildemente hemos tratado, por la seriedad de las personas que trabajamos en esto, es de darle a la ciudadanía todo lo más cercano a la realidad, para que la gente sepa lo que realmente está pasando. Sí. Invitamos mucha gente, la gente está yendo a las audiencias, están saludando a Ricardo de primera mano ahí, le dan mucho ánimo, saben que es un hombre inocente que está ahí. Yo creo que este sistema penal acusatorio todavía está rescatable con todo lo que ha sucedido. Yo creo que el Ministerio Público es el que no está rescatable nada. No. El problema es que, mira, yo te digo 2 cosas que yo he observado. Mira, 84-30-145, cuando lloró, yo sentí que no lloraba porque estaba en ese juicio. Yo sentía que él no estaba llorando porque estuviese Ricardo Martinelli o por lo que fuese. Él estaba llorando por las altas presiones que me imagino que este hombre ha tenido durante los últimos tiempos. Yo me imagino, o sea, a ti te dan 10,000 palos mensuales, sumas y restas, ponle que te tocaron $500,000. Tú tienes que pagar por ese $500,000. Y se le nota. Tú tienes la preocupación de él tratando de quedar bien, tratando de decir cosas. Bueno, es que tú le vendiste el alma al diablo. Así que, exactamente. Yo me imagino y creo que usando el parangón, la vida se te está acabando en 26 días. Exactamente. Miren esta, vamos a ver otra de las que ha salido. Varela coordinó manejo del testigo protegido que acusó a Martinelli. Esto es lo que veníamos hablando, de que este señor se va en Chiva, Chiriquí, lo traen un carro de lujo y encima en el Consejo de Seguridad lo presiona el propio presidente de la República. Gracias a Dios que nosotros, mira, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que yo he estado casi en todos los casos, en la pérdida de la máquina, en la compra de las máquinas, cada uno es un expediente aparte. Sí. Con la máquina Pegasus, aquí esos expedientes están cerrados. Esos expedientes están cerrados con sobrecimientos. Entonces, al conocer todo esto, yo estaba un día en mi oficina leyendo ahí, como a veces me pongo a leer, y algo me llamaba la atención que leyera ese párrafo donde se hablaba de estos 3 muchachos, que realmente, te digo algo, Fernando, mira, esos 3 hombres, independientemente de lo que esté pasando, lo que haya pasado, son 3 ciudadanos humildes. Bueno, ya el tal testigo protegido pasó mejor vida ya. Sus orígenes reales son personas de estrato campesino, humilde, de campos, de los pueblos más recónditos que te puede pasar por la cabeza. Entonces, toda esta gente jugó con eso. Jugó presionándolos con sus trabajos, poniéndolos a mentir. Entre que te digan, bueno, si no haces esto, te meto preso a tu esposa. Mira, el 23 de marzo del 2015,
Rolando López Pérez, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, le responde al fiscal Ricardo Augusto Muñoz, fiscal adjunto, y él le dice una pregunta una prueba que yo pedí, que yo quería saber si el correo Brad, PTY 507 Gmail y la contraseña que tenía eran del Consejo de Seguridad. Y el señor Rolando López contestó con esta nota, adjuntando una nota de una que acaba de pasar por testimoniar en este juicio, que se llama Iris González, directora de informática del Consejo de Seguridad, certificación 23 de marzo del 2015. Y ella certifica que este correo y la clave no eran del Consejo de Seguridad. ¿Cómo tú me explicas que aquí este hombre quiere explicarnos a nosotros de que él tenía un correo privado y que el Consejo de Seguridad, que es una institución tan seria, que se dedica a estas cosas supuestamente tan delicadas, no podían monitorear de que el correo de este ciudadano no se movía, el correo institucional, no tenía movimiento? Él usaba el privado. Entonces, ¿qué hacía ese funcionario las 24 horas del día? ¿Trabajaba o no trabajaba? Porque si el departamento de cómputo, por ser inteligencia, le asignan un correo obligatorio, yo dudo que algún funcionario del Consejo de Seguridad tenga la libertad de no utilizar el correo que le dan para su trabajo, porque esa es una herramienta de trabajo. Sí. Es por eso que les ponen estos seudónimos, Pancho, Lucho, González, lo que sea. Es por esto, porque están en el anonimato y tienen que utilizar esas cosas para poder, cédulas falsas, licencias falsas. Entonces, aquí está certificado. Y él dice, ¿quién es la persona que apodaban con ese nombre? 8430-145. Esto fue el 23 de marzo del 2015. El mismo, y lo dijo el señor, cuando le pidió la protección al juez, que él sabía que lo mismo que le habían dado la protección, lo habían echado al agua. Incluso dijo que cuando él hizo la grabación en tercera persona, con la voz distorsionada, nosotros ahora entendemos por qué ese CD nunca se nos puso de presente. Y tenía una explicación, y él decía, Carrillo, pero es que aquí falta una declaración. Solamente están presentando 2, y eran 3. Falta una, falta la del DVD. ¿Y qué dijo el muchacho ahí? Dijo, lo que pasa es que yo sabía si escuchaban esa voz distorsionada, que de una vez se iban a dar cuenta que era yo. Tumba. Entonces son las cosas que han sucedido en esta audiencia. Tenemos otra portada. Pues, información de Varela obviada por el testigo. Ya habíamos hablado de eso. Ya se habló de ese tema. Que todo lo que tenía que ver. Entonces, ¿cómo yo sé, si yo fallo o falto en algo, cómo yo sé que todo no está alterado? Bueno, todo está alterado, y lo llegó a decir en un inicio Rivera Calle. Rivera Calle dijo que él no daba fe de que esos documentos hayan sido extraídos de forma lícita. O sea, todo fue extraído de forma ilícita. Esos correos pudieron haber sido perfectamente alterados. ¿Cómo se explica el de Siria Miranda? Díganme ustedes. 2015. Que no se te olvide ese de Siria Miranda, es que él trató de decir que era un error, pero posteriormente salió otro. Pero es que hay otro error. Había otro error. Sí, había otro error. Había un grupo de correos del 2012, desde el 2013, y salía uno del 2012, él decía que era un error de dedo. O sea, esto es terrible. 2 años detenido lleva un hombre por errores de dedo, errores manipulaciones, testigos falsos. Esto es muy delicado. Bueno, lo cierto es que ya el juez está pidiendo que esto tome velocidad, porque esta semana ha sido como muy cansona para todos. Hoy el juez dice que tratáramos de llegar el viernes, que finalice la fiscalía, o sea, que ya se ponga, porque es que también Ricardo Martinelli el día de hoy dio una explicación que ya se siente agotado de tanto, o sea, ya él necesita que esto tenga un norte, que se defina. Claro. Porque es un hombre que está incierto, 2 años detenido, es un expresidente, ha sido maltratado desde que estuvo en los Estados Unidos, él no está bien. Claro. Entonces la situación ya lo hace pedir a gritos justicia, y ya hay momentos que, a pesar de que a veces como defensa no queremos que hable, no porque queramos coartarlo, sino porque queremos evitar que diga algo que no venga al caso, él ya explota, porque definitivamente él necesita ya definir su situación. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de una semana exactamente, donde deben pues seguir las palabras del magistrado Jerónimo Mejía cuando dijo aquello que pues el año que estuvo fuera no se le iba a computar, y solamente se le computaba el año que ya
cumple el próximo martes. Si lo condenaban, se le reconocía. Imagínate tú, ¡Qué crueldad! presunción de culpabilidad. No de inocencia, presunción de culpabilidad. Sí. Oye, antes de terminar, ¿los guantes? Bueno, Fernando, vine con los guantes porque como el señor Rolando López mandó a decir que me iba a pegar, yo estoy practicando ahí un poco para que no me pegue tan duro. Entonces, todo últimamente me la he pasado practicando porque yo no quiero que me dé tan duro porque imagínate, ese hombre me agarra y me va a destrozar. El gigante ese. El gigante ese, condecorado, o sea, me va a dar hasta Y con no, la cruz que le te va pusieron. a dar con la medalla. Con la medalla me va a dar en la casa. Yo, humildemente, estoy practicando todos los días, tratando de bajar la barriga, cogiendo un poco de condiciones para poderme defender, señores. Yo nunca lo he rofiado para los que están hablando cosas mías. Él fue el que me mandó mensajes. Después me mandó a decir que yo era un perro rabioso y que Fernando era un sapo de Ronnie Rodríguez. Fernando. Imagínate tú, que tú entiendes por qué la inteligencia de este país está tan mal, que yo al tal Ronnie Rodríguez en mi vida lo he visto. Exactamente, yo tampoco. Es decir, para que tú veas cómo anda la inteligencia policial y por eso esto es la coladera del narcotráfico. En fin, pero, y eso será asunto y harina de otro costal. Señores, gracias a todos por su audiencia. Volvemos a nuestro estudio con Iván Donoso y Guadalupe Castillero. Jessica y Ronnie, gracias por hoy. Mañana 5:45 de la mañana. Los espero en nuestra emisión matutina.